todos estos términos en que la familia es la que enferma, pues realmente esto es obsoleto. Gracias a Dios existió, porque por lo menos se dieron cuenta de que había problemas en el cerebro y que el cerebro también se enfermaba, ¿no? Pero hoy por hoy son cuestiones muy obsoletas y que no nos ayudan en nada, más que a causarnos mucha culpa a los familiares, ¿sí? O a las personas que se rodean. Los factores discapacitantes pueden variar según el diagnóstico del trastorno. Por ejemplo, hablamos de muchos trastornos, hace un rato los comentaron algunos, pero entre los más factores podríamos hablar de la ansiedad, ideas delirantes, obsesiones, manías, apatías, compulsiones, miedo, poco control de los impulsos, entre otros. Y principalmente, aquí pues ya se utilizó, pero bueno, es muy importante que nos demos cuenta que el 80% de las personas con enfermedad psiquiátrica se encuentran desempleados, ¿sí? Aunque ellos, el 70% por lo menos, quiere trabajar. Entonces hay muy poca oportunidad para las personas que tienen ya un trastorno o un diagnóstico psiquiátrico, porque ahorita vamos a mencionar qué es lo que pasa con ellos, ¿sí? Genera una gran dependencia, el problema, ¿sí? Genera una gran dependencia económica, ¿sí? De sus familiares. Y al no sentirse ellos productivos, también se van a sentir con mayor riesgo a recaer. Es uno de los miedos principales, volver a tener una crisis, volver a tener una situación psicótica. Entonces, eso acompaña a que vaya habiendo una baja en la autoestima, ¿sí? En la inseguridad de las personas y la autoestigmatización. Por eso les cuesta mucho trabajo también decidirse a solicitar trabajo. Uno de los problemas mayores, es el problema de la estigma, y ese problema es a nivel mundial. Las personas que sufren estas enfermedades sufren constantemente del estigma, entendiéndose el estigma como una marca excluyente y desfavorable hacia una persona o un grupo social. Se caracteriza por la presencia de actitudes negativas a causa del desconocimiento social de las enfermedades mentales. México es considerado el segundo país con mayor nivel de estigma, por lo que habían comentado que somos como que nos apartamos de los problemas. Por lo mismo, es mucho más difícil conseguir trabajo. En la última actualización de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, publicada por el Instituto Nacional de Psiquiatría, se señala que el 28.6% de la población nacional ha sido diagnosticada con un trastorno psiquiátrico. Es altísimo ya el índice, por lo que de continuar con este rechazo laboral por estigma, por desconocimiento y estigma, yo diría, porque la mayoría de las personas desconocen del problema, se estaría descartando a casi una tercera parte de la población de los habitantes de este país, en la mayoría en edad productiva. ¿Por qué? Porque estos trastornos detonan en la edad cuando empieza entre la preadolescencia y la adultez temprana, ¿sí? Entonces, esa etapa en la que ellos se capacitan, en las que ellos salen a la vida y demás, como hay muchos factores que los presionan, detonantes, eso les hace que terminen la escuela, que ya no sigan estudiando, y son gente verdaderamente inteligente y con muchas facultades. O sea, de veras que se está desaprovechando una gran oportunidad de tener gente muy
capacitada o con mucha capacidad para… Nosotros luego decimos en los cursos de psicoeducación que luego tienen como madera de genios en muchas actitudes. Y entonces estamos desperdiciando esa parte. ¿Ok? Entonces, en el trabajo las personas, si encuentran trabajo, porque también en la familia se da, a lo mejor no en la familia nuclear, pero sí en la familia alrededor, que se los aíslan, son ridiculizados, temidos, menospreciados, y todo esto debido a estas creencias de desconocimiento, porque se piensa que son incapaces, violentos o inmaduros. La sintomatología es una parte del problema en la salud mental y en el trabajo, pero ninguna enfermedad mental debería de ser un obstáculo para conseguir empleo por sí solo. Una persona con un tratamiento adecuado tiene el mismo riesgo de sufrir una crisis que cualquier persona sin diagnóstico. Una de las cosas que, por ejemplo, no está para nada contemplada es que en la mayoría de las enfermedades mentales no son aceptados como causa de incapacidad pagada. O sea, si ellos faltan por incapacidad, si piden incapacidad, no se las pagan. Entonces, ni como causa válida para faltar al trabajo, a diferencia de otras condiciones crónicas, como hemos dicho, diabetes, cáncer, demás. O sea, ahí está el estigma. Problemas específicos que reportan los jóvenes con discapacidad. Esto lo sacamos de un foro que hubo en la participación de Voz Pro Salud junto con otras discapacidades, pero en esta parte es la parte de la discapacidad psicosocial, porque formamos parte de Cuamex y Cuamex se dedica, nos está constantemente apoyando a todas las discapacidades. Tanto en general dirigido el problema específico a las empresas como a las instituciones que rechazan principalmente contratar a personas con diagnóstico psiquiátrico. Algo comentó María Luisa, si yo llego con mi carnet y tengo un diagnóstico psiquiátrico, pues no me reciben, ni me dan la oportunidad de hacer las pruebas generalmente. Si presentan una crisis mientras trabajan, ya consiguieron trabajo, es motivo de despido, ya estoy acabando. No cuentan con recursos específicos para incorporar a personas con discapacidad. En algún momento poder llamarlos si los ven, apoyarlos. Falta de iniciativas incluyentes que tomen en cuenta las particularidades de los jóvenes con discapacidad. Es escasa la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas, de políticas en torno al tema de la discapacidad psicosocial. Y una de las cosas que yo quisiera comentar es precisamente sobre la gratuidad. Sabemos que uno de los problemas que tenemos es la falta de recursos en presupuestos y demás, pero a mí sí me gustaría comentar que una de las cosas que nos ayudaría muchísimo a los familiares es la gratuidad en los medicamentos, que sea realmente, que se consigan los medicamentos, porque muchas veces en los hospitales no hay suficiente, porque si hablamos de gratuidad, de que se da a lo mejor en algún hospital y lo hay siempre, pero las familias reportan esa parte, no hay medicamentos o no me dieron el medicamento adecuado. Y esto es muy específico, todos estos medicamentos son específicos para los diferentes trastornos. Las leyes de protección laboral son casi inexistentes en cuanto a la discapacidad psicosocial. ¿Qué acciones podemos promover? La participación de la sociedad civil, gracias a algunas… Por ejemplo, a la licenciada Amparano, que nos ha estado invitando y nos ha tomado en cuenta, yo les doy las gracias porque es bien importante que nos oigan a la sociedad civil en la elaboración de políticas en torno al tema de la discapacidad, de este tipo de discapacidad. El aprovechamiento de los programas existentes. Hoy por hoy hay muy buenos programas ya en las empresas, se empiezan a abrir ciertos programas a ciertas discapacidades.
Hay que aprovechar estos programas para apoyarlos y abrirlos hacia discapacidad psicosocial. Ya están funcionando algunos, como por ejemplo en la discapacidad intelectual, ¿sí? Hay muchos programas para darles trabajo. A estimular a las empresas para que incrementen políticas incluyentes, que eviten la estigmatización. Vamos a ir a darles unos cursos a los empresarios. No es cierto. Ellos nos van a dar también creación de foros para que se expresen las necesidades de las personas con discapacidad. Eso es bien importante. ¿Ya está la otra? Sí. Este foro fue el que tuvimos con Cuamex, con todas las discapacidades y fue en cooperación con INJUVE y con otras, fueron puros jóvenes. Revisar y actualizar leyes para la protección del trabajo, ¿sí?, de las personas con discapacidad. Concertar dentro del sector laboral un porcentaje de plazas. Ellos solicitan un pequeño porcentaje de plazas para personas con diagnóstico, que sí haya esa parte. Las personas con discapacidad deben de acercarse también a las instituciones para poder participar en política pública y ser oídos, porque si ellos se esconden o no están, pues menos son oídos. Pero también los familiares podemos acercarnos y para eso estamos, ¿no? Para hacernos oír. Elaboración de programas y talleres que favorezcan el conocimiento e incorporación al ámbito laboral. Por último, efectuar campañas antiestigma es importantísimo. Tenemos que manejar campañas antiestigma dirigidas a la sociedad en general, que favorezcan la concientización y cambio de creencias acerca de los trastornos mentales. Mientras que no hagamos un cambio en las creencias, esto va a seguir, porque tenemos que hacer ese cambio. La Federación Mundial de la Salud Mental propone a los empleadores un clima laboral de aceptación hacia la enfermedad mental que conlleve al mejor conocimiento de las enfermedades y la búsqueda del tratamiento oportuno. Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras, es algo importante, es del 2017 y pues tenemos que quitarnos las máscaras todos, yo creo, porque alguien representó a los psicólogos y es evidente, estamos acostumbrados a manejarnos socialmente con máscaras y necesitamos quitárnoslas. Y no solo eso, sino romper barreras en cuanto al trabajo. Nuestro lema de Voz Pro Salud es: solo somos invisibles, unidos somos invencibles. Necesitamos la participación de todos, ¿sí?, para poder romper con todas estas estereotipos que se han manejado socialmente durante toda la vida. Y los datos de nuestra asociación civil, quería mencionar que aquí se encuentra Sara Valenzuela, que viene representando a Jalisco. Tienen unos programas maravillosos, además de lo mismo que nosotros hacemos. Pues muchísimas gracias por todo y pues acabé con tiempo. Gracias, doctora. Pues ahora le daré, en el programa va a haber solamente 2 ponentes en esta sección en lugar de los 3 previstos, por eso, si habrán dado cuenta, se extendió un poquito el tiempo, o bueno, le dimos un poquito más de tiempo. Ahora le daremos la palabra al maestro Fernando Franco, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y que además está ligada a la Fundación Éntrale, que es muy interesante. Muchas gracias. ¿Me pueden ayudar a abrir tantito este archivo, por favor? Pues muchas gracias por la invitación. Aquí ya la doctora Dunia me está echando malas miradas. Pero bueno, agradezco la invitación, agradezco que sigan aquí algunos para escuchar un poquito de esto. Y yo creo que para hablar de este tema tenemos que empezar hablando justo de la inclusión, ¿no? Tenemos que entender qué es la inclusión. Es muy fácil hablar y decir queremos que la gente entre a trabajar, pero si no tenemos claro qué es la inclusión, va a ser difícil entender este tema.
A mí, yo empecé a hablar de este tema cuando yo, aparte de trabajar en Entral y en el consejo, soy consultor de empresas. Y un día fui a una empresa agroindustrial a dar una plática. Y antes de mi plática, antes de mi ponencia, había un ponente, una eminencia, con doctorado en MIT, dando una explicación justo que agarraba y decía, si vemos el país y esta sección de tierra, esta sección de México, vemos el tipo de tierra fértil que tiene, la cantidad de lluvia que cae, empezó a dar así el clima, empezó a dar una explicación impresionante, a todos se nos caía la baba. Y dice, con todo esto podemos producir tanta cantidad de alimento. Todos estamos maravillados, dijimos, ¿por qué hay hambre en México? Este cuate tiene todo resuelto. Y de repente un becario levanta la mano, todos lo voltearon a ver feo, y dice, me queda clarísima tu ecuación, pero una pregunta, ¿qué vamos a hacer con las 2 millones de personas que viven en esa zona? El doctor se llevó la mano a la cabeza y dijo, perdóname, no tomé eso en cuenta. ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Todo sería perfecto, lástima que existes, ¿no? Lástima que tú vives ahí. Y esto, ¿cuántas veces no lo hacemos nosotros día a día? O sea, en las cosas cotidianas de la vida. Cuando hay algo que nos cuesta un poquito de trabajo, preferimos excluir ese grupo, preferimos excluir a esa persona que a unirla. El ejemplo más claro de la inclusión es una orquesta de música, ¿no? Cuando vemos una orquesta sinfónica, vemos un instrumento independiente, vemos instrumento por instrumento y cada uno suena padrísimo. Pero el trabajo del director es armonizar, es hacer que todos vayan al mismo ritmo. No es sacar lo especial de cada uno de manera independiente, sino es sacar las particularidades de cada instrumento y hacer que todos en conjunto hagan una obra maestra. Ese es el trabajo es incluir, no es excluir, no es hacer que todo sea lo mismo, es hacer que cada uno dé su aportación de la manera que ellos pueden hacerlo, ¿no? Y la otra cosa que hace impresionante el director de la orquesta es, aparte de hacer que todos vayan al mismo ritmo, el tamaño de una orquesta es tan grande como su eslabón más débil, como el peor músico de la orquesta. ¿Y a qué voy con esto? No digo que las cosas sean malas, sino que es tan grande porque si ese eslabón más débil desentona o desafina algo, todos empiezan a desafinar, todos empiezan a perder el ritmo. Entonces el trabajo del director de la orquesta es justo enfocarse en el más débil para que todo salga bien, ¿no? Eso pasa en las empresas, eso pasa en los países, tenemos que cuidar a este más débil. Y por el más débil no me refiero justo que la discapacidad sea lo más débil, me refiero al pobre relativo. No sé si han escuchado la teoría del pobre relativo. Es durante la situación el que le está pasando peor. Si todos vamos en un avión ahorita y por una turbulencia se me cae una maleta en la cabeza, pues yo soy el pobre relativo del momento porque me metí un trancazo en la cabeza y ahí lo que tenemos que hacer como sociedad es poner la atención, llevarle los hielos a esa persona para que no se le hinche la cabeza. Pero si al ratito el que está sentado al lado de mí llegó y como en el aeropuerto se comió unos tacos y le hicieron daño y le duele la panza, pues el pobre relativo puede ser esa persona, ¿no? Es el contexto, es la situación en la que está viviendo la persona por lo que es el pobre relativo, ¿no? No estamos hablando justo de que una persona ya sea el pobre en sí, sino es la situación en la que vive esa persona. Pongamos el ejemplo de la mamá. Como mamás, ustedes que son mamás, ustedes conocen, en el momento que uno de tus hijos cortó con la novia y está triste, pues tienes que poner tu atención en esa persona. ¿Por qué? Porque si ese se debilita toda la familia. Si lo fortaleces a él, se fortalece toda la familia y de esa manera sigue unida, ¿no? Aquí, cuando hablamos de discapacidad, vamos en ese sentido, ¿no? Hay muchas formas que sí es personas con discapacidades diferentes. El término correcto no cambia, es persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos estamos fijando en la persona. Y la discapacidad únicamente es esa barrera, es la interacción, es el contexto. No estamos hablando que la discapacidad está en la persona, la discapacidad está en el alrededor. Por eso tenemos que pensar que la inclusión no es el que la persona se meta, no es el que la persona se acerque, ¿no? Cuando vemos el contexto animal, en los animales no hay discapacidad. ¿Por qué no hay discapacidad? Si un león nace mal, se muere, se lo comen, ahí termina. Nosotros tenemos la posibilidad como humanos de retar a Darwin,
de quitar eso de la supervivencia del más fuerte y nosotros hacer algo por los demás, sacar esa humanidad que tenemos y apoyar a la persona, a este pobre en el momento, al que está pasando la peor, ayudarlo a que salga adelante. Un poquito en la teoría, todos conocemos esta gráfica. ¿Qué es esto? Esto es exclusión. Esto es, mantenemos a los que son diferentes a nosotros, los mantenemos afuera, los mantenemos en un lugar donde no sea. Aquí ya entró uno, y esta es la integración. Este es el héroe, ¿no? Como la película gringa, esa persona que va contra todos los paradigmas y se mete solito. Nadie hizo nada para incluirlo, él solito se metió, ¿no? Pensemos justo en los años de la segregación de los afroamericanos en Estados Unidos, los primeros jóvenes que se metieron a la universidad son esos héroes y necesitamos esos héroes para que cambie la mentalidad de todos los de adentro. Esto es una segregación. Decimos que los incluimos, pero no, ni al caso. Los tenemos ahí y los tenemos en un círculo. Y es un programa especial para personas con discapacidad y es un programa especial para mujeres. No se trata de eso. Se trata justo de estar del mismo lado, de estar todos juntos. Ya cambiamos el tema de la discapacidad. El paradigma de la discapacidad ya dejó de ser un paradigma de asistencia, un paradigma de rehabilitación. Ya tiene que ser un paradigma ya es un tema de derechos. Tenemos que creernos que es un tema de derechos y dar las mismas oportunidades. Y es por eso, por esta misma mentalidad, por lo que nace Entral. El Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Mexicano de Negocios es este grupo de 50 empresas mexicanas que se da cuenta de esta realidad y dice, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esta cultura dentro de nuestras empresas? ¿Qué podemos hacer nosotros para empezar a crear empresas incluyentes? Empresas en lo que únicamente nos fijemos en la capacidad de la persona y dejemos atrás cualquier prejuicio, cualquier idea que podamos tener acerca de si la persona puede o no puede. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos como Entral? Tenemos el propósito de vincular voluntades. La voluntad de la empresa que quiere contratar y de la organización de la sociedad civil que capacita a las personas, que apoya, que puede capacitar a las mismas empresas para crear una cultura de inclusión. Por eso es verdad que la doctora me echaba así miradas. Yo decía, pues la Coamex es parte de Entrale, no sé por qué me ve tan feo. No, ya sé, es broma. Pero bueno, ¿qué hacemos? Conectar oportunidades. La oportunidad de la empresa que necesita talento y de la persona con discapacidad que quiere ofrecer su talento. Al final de cuentas, queremos cambiar los paradigmas. Queremos romper ese paradigma, romper el paradigma de que únicamente se puede ir integrando, sino que podemos incluir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros justo? Es vincular a las empresas. Como Entrale, lo que hacemos es quitarles el miedo a las empresas. Atacar a las empresas, llegar con ellos, quitarles el miedo de la discapacidad, que entiendan que es una discapacidad, que entiendan la fortaleza que tienen las personas con discapacidad, vincularlos para que se preparen y puedan hacer las cosas y al final de cuentas vincularlos con las personas con discapacidad. ¿Cómo lo hacemos? Mediante una plataforma que es como una bolsa de trabajo, como en cualquier bolsa de trabajo, pero específicamente para personas con discapacidad. En las empresas trabajamos 3 ejes importantísimos. El Index for Inclusion de la UNESCO dice que para que un lugar sea incluyente tienes que trabajar 3 partes. La política, eliminar políticas excluyentes, justo lo que estaban diciendo. O sea, tenemos que dejar de pensar tenemos que eliminar esas políticas excluyentes. ¿Por qué? Porque si yo tengo políticas muy estrictas, muy marcadas, que a la hora de la hora empiezan a excluir, pues no voy a poder nunca contratar a personas con discapacidad. Tenemos que cambiar la cultura. Eso para mí es lo más importante. Desde chicos hemos aprendido de una manera errónea, por falta de hemos aprendido de una manera errónea a nombrar la discapacidad como si fuera algo malo. ¿Cuántas veces no hemos dicho sordo, ciego, retrasado? O sea, de una manera despectiva, ¿no? ¿Cuántas veces no lo hacemos? ¿Cuántas veces prendemos las noticias y vemos a un criminal y decimos, no, pues es que seguramente ese tiene un trastorno? O sea, vinculamos la criminalidad con un trastorno psicosocial, sea o no sea. Y de esa manera nos vamos creando nosotros nuestros paradigmas y nuestros miedos. Tenemos que cambiar la cultura en las empresas para que veamos la capacidad de las personas y dejemos atrás toda esta ideología, todas estas cosas que nos vamos metiendo en la cabeza, estas creencias que las dejemos atrás y empecemos a contratar a la persona por lo que realmente es, una persona que tiene la igualdad de derechos que nosotros. Y al final de cuentas,
es contratar. Y no solamente contratar por contratar. Nosotros estamos en contra de que abran puestos específicos y decir, voy a abrir 50 plazas para personas con discapacidad. Eso no. Tenemos que contratar al mejor candidato, tenga o no tenga discapacidad, ¿no? De cualquier tipo de discapacidad puedes contratar al mejor candidato. Pero un programa de inclusión se desarrolla en el momento que empiezas a desarrollar a las personas. Ahí es cuando madura un proyecto de inclusión. ¿Por qué? Porque todos podemos contratar en un Oxxo y en 2 días ya tenemos a 5 millones de personas contratadas. En 2 días, fácil. Pero si nosotros empezamos a desarrollar a las personas y buscar su máximo potencial, es como podemos lograr una verdadera inclusión. Nosotros empezamos a trabajar hace 1 año y medio con las empresas, aunque en el Consejo Mexicano de Negocios son 50 empresas, ahorita ya hay más de 100 empresas registradas. Hemos incrementado el número de personas con discapacidad en las empresas en un 60% y hemos ido contratando a personas con discapacidad en, pues no el ritmo que deberíamos, pero se está empezando a mover. Y al final de cuentas eso es lo que queremos, empezar a mover a la sociedad, ¿no? Empezar a mover a la sociedad para que conozcan estas iniciativas, para que se rompan los paradigmas y sigamos trabajando en esto. Nada más con esto me despido, agradezco su tiempo y estamos en Éntrale. Se borró la otra slide, pero bueno, estamos aquí en Éntrale, en el Consejo Mexicano de Negocios, apoyando, impulsando estas iniciativas.